Vamos a empezar la clase. Bueno, entonces, a ver, tengo que beber un café. Listo. Ahí estamos. ¿Ahí ven la pantalla, chicos? Sí, profe, sí Sí, se ve. ¿Y me escuchan bien? sí. Sí. Perfecto. A ver, esperen. Voy a cerrar estas cosas que... ¡Ay! Voy a cerrar estas cosas que hacen ruido. A ver. Ahí estamos. Ay, no estamos nada. Ahí está. ¿Listo? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es terminar con todo lo que es el tema de poblaciones. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo cuáles eran las características de las poblaciones? ¿Sí? Cuáles eran las propiedades emergentes, y lo que vamos a hacer hoy es mirar cómo, y terminamos viendo cómo era la ecuación de la vida, ¿sí? O cómo es el tamaño de cómo se puede estimar el tamaño de una población. Lo que vamos a hacer hoy entonces es mirar un poco, es ver la parte de demografía, de dinámica poblacional, y vamos a terminar cerrado con estrategias adaptativas. Algo que sí es importante que ustedes siempre recuerden, que nosotros venimos marcando de cómo hay características y propiedades que son propias de cada uno de los niveles que nosotros vamos estudiando, pero recuerden que siempre lo que le está pasando al nivel inferior, o sea, al que lo compone, va a afectar a lo que pasa en ese nivel, ¿sí? O sea, obviamente lo que le pase a los individuos va a afectar a la población, ¿sí? Es decir, si se afecta la reproducción de los individuos, obviamente eso va a afectar a la tasa de natalidad de la población, ¿sí? Entonces siempre tienen que tener presente eso, que cada nivel tiene sus caracteres, sus propiedades, pero que obviamente lo que pase en el nivel inferior va a afectar a lo que pase en este nivel. Bueno, dicho esto entonces, veamos algún par de cosas. Pero estoy media afónica porque como estoy dando clase en la mañana, no me da tanto la voz. Entonces, ¿qué es la demografía? La demografía en realidad es una rama de la antropología que trata todo lo que son las estadísticas de los nacimientos y las muertes. ¿Está? Cuando se trata, o sea, la antropología se refiere al hombre, pero cuando nos referimos a la parte demográfica de otros animales, nos estamos ocupando de qué? Del tamaño, o sea, de la densidad, esperen que lo voy a poner, ¿sí? De la densidad, del tamaño de esa población y de la estructura que tiene esa población a lo largo del tiempo. Nosotros la vez pasada habíamos definido esto, como Begon habla de esto se me fue. Bueno, no importa. Lo que tenemos acá entonces es nuestra ecuación que nos permite definir el tamaño de una población en un determinado momento, y dijimos, bueno, el tamaño de esa población, de una población en un determinado momento, ¿de qué va a depender? Va a depender del tamaño que tenía la población, por ejemplo, si nosotros en un tiempo T más 1, o sea, si nosotros queremos saber, por ejemplo, cómo va a ser la población de conejos, estamos estudiando la población de conejos y queremos saber cómo va a ser, predecir cómo va a ser la población el año que viene o dentro de 10 años. ¿Qué es lo que necesitamos saber? O sea, en base a qué vamos a poder predecir cómo va a ser ese tamaño, en base al tamaño que tenemos ahora, más los nacimientos, menos las muertes, más las inmigraciones, menos las inmigraciones.
¿sí? Y entonces definimos qué era cada uno de esos parámetros, decíamos que esos parámetros todos están definiendo lo que son las propiedades emergentes primarias de lo que es una población y definimos qué era cada uno. Entonces, fíjense, acá en esta figura lo que nosotros tenemos es ese número de individuos de una población en función del tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la dinámica, o sea, es cómo eso, cómo cambia, ¿sí? Nosotros desde la demografía estamos estudiando cómo es esa estructura, cómo es ese tamaño, y vamos a estar mirando cómo eso cambia, esa dinámica que puede tener esos cambios de tamaños en la población. Y después, posteriormente, vamos a estar mirando cuáles son los factores que hacen que ese tamaño de la población cambie. ¿Sí? Por ejemplo, cuando veamos depredación, nosotros vamos a estar viendo cómo la depredación va a afectar al tamaño de la población de la presa, o cómo el tamaño de la presa va a afectar al tamaño de la población del depredador. Entonces nosotros ahí tenemos un efecto, un factor, que va a estar directamente afectando a este tamaño de la población en estudio, de la que nosotros estemos mirando o estudiando. Entonces simplemente acá uno puede mirar, es un esquema general, de distintas trayectorias, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, si seguimos esta, por ejemplo, la horizontal, uno puede decir, bueno, el tamaño del número de individuos en el tiempo no varía, es constante. En este caso aumenta, en este caso disminuye, y en estos otros casos como que fluctúa, o sea, aumenta, después disminuye, después vuelve a aumentar, después vuelve a disminuir. Estos podrían ser, por ejemplo, distintas poblaciones con distintas dinámicas y que son el resultado de distintos factores. Es decir, por qué aumenta, por qué disminuye, todo eso lo vamos a ir viendo en la clase de hoy. Después, cuando vayamos viendo las interacciones, vamos a ir mirando cómo distintos factores pueden afectar a estos cambios. Entonces, nosotros tenemos distintos modelos demográficos que nos van a permitir estimar ese tamaño de la población, basado en los parámetros que estuvimos viendo, y entre los modelos demográficos tenemos los modelos de crecimiento poblacional, ¿sí? Tenemos las tablas de vida y tenemos los modelos matriciales. Cada uno de los modelos, acuérdense que siempre que estamos hablando de modelos, van a tener supuesto, cada modelo tiene un supuesto, es decir, que para poder utilizar ese modelo se tienen que cumplir esos supuestos, si no, no se pueden correr esos modelos. ¿Tá? Y además esos supuestos pueden tener muchas limitaciones, pueden ser más semejantes a lo que pasa en la realidad o menos, pero bueno, bajo esos supuestos se puede correr ese modelo y podemos estimar el tamaño de la población. Entonces vamos viendo cada uno de esos. Cuando nos referimos al tamaño poblacional, vamos a ver que nosotros tenemos básicamente dos modelos. Un modelo que es de crecimiento poblacional exponencial o geométrico y tiene típicamente este patrón. Es decir, supongamos que acá tenemos el tamaño de la población, en realidad esta es una gráfica que está representando, estimando lo que sería el tamaño de una población basado en los registros fósiles de poli. Pero si acá tenemos el tamaño de la población y acá tenemos el tiempo, un crecimiento exponencial o logístico tiene típicamente esta forma. ¿Sí? Esto es un crecimiento exponencial. Por otro lado, tenemos modelos de crecimiento poblacional que son, en este caso, en el exponencial o geométrico, son independientes de la densidad. O sea, no importa cuántos individuos haya, tienen este tipo. En cambio, tenemos los modelos de crecimiento poblacional denso dependiente, o logístico, que vamos a ver que sí importa la cantidad de individuos, va a hacer que tengan una dinámica o una forma de este tipo, más como si fuera una curva sigmoide, ¿sí? O sea, que aumenta y después más o menos permanece constante. A su vez, dentro de cada uno de estos modelos, vamos a tener, ¿qué podemos tener? Que esto ya lo habíamos visto la vez pasada, poblaciones con generaciones discretas y poblaciones con generaciones continuas. Es decir, en cualquiera de los dos modelos uno podría, según la especie con la que está trabajando, si tiene generaciones discretas o continuas, va a correr el modelo. Recordemos entonces que las poblaciones con generaciones discretas nos referíamos a especies cuyos individuos se van a reproducir por pulsos, ¿sí? En una época determinada del año. Y esas generaciones lo que tienen, cuando uno habla de pulso, es que no están superpuestas. Es decir, es un pulso de reproducción, entonces nosotros tenemos individuos adultos y después viene el pulso de reproducción. Y a partir de ahí crece. Entonces, ¿cuáles eran típicos, un ejemplo típico de poblaciones con generaciones discretas son las especies anuales? Es decir, salen, crecen las semillas,
germinan las semillas, salen las plántulas, crecen, más o menos tienen todas la misma edad, cumplen su ciclo, se reproducen, entran esas semillas, por ejemplo, al banco de semillas y mueren los adultos. Por eso es que se dice que no se superponen las generaciones, ¿sí? O sea, o sea, estos acuérdense que son modelos matemáticos que tratan de hacerlo más sencillo. Obviamente en la naturaleza sí hay una superposición entre adultos y semillas, pero comparado con una población de generaciones continuas que decíamos que se reproducen a lo largo del año, digamos, o no hay un periodo diferenciado de reproducción. Y típico es ahí, por ejemplo, algunas especies perennes que pueden tener más de un evento reproductivo a lo largo de un año, o más típicos somos nosotros, ¿sí? Es decir, donde la reproducción no está asociada a un momento del año. Muchos animales no está asociada a un momento del año en determinado, sino que se pueden ir reproduciendo según en todo el año. ¿Está? Entonces, con base en eso, recién dijimos que siempre todos los modelos, como son modelos matemáticos, que a partir de esos nosotros vamos a determinar el tamaño de esa población, tienen supuestos, ¿sí? Entonces, miremos el que yo les decía, de crecimiento exponencial, logístico o denso independiente. Es decir, cuando decimos que es un modelo poblacional denso independiente, es que no depende de la cantidad de individuos que tiene esa población, ¿sí? O sea, el tamaño no va a estar afectado por la cantidad de individuos que tiene la población a priori. ¿Cuáles son esos supuestos? La inmigración y la emigración se equilibran, siendo la natalidad y la mortalidad los determinantes del crecimiento y del tamaño poblacional. Es decir, cuando nosotros teníamos nuestra ecuación fundamental, donde teníamos que el tamaño de la población en un tiempo t más 1 era igual al tamaño de la población en este tiempo, más los nacimientos, menos las muertes, más la inmigración, menos la emigración, lo que asume este modelo es que esa población es una población estable, digamos, donde no hay ingresos ni egresos de esa población. ¿Está bien? O sea, no se suman, no, el tamaño no va a aumentar o disminuir porque lleguen o porque se vayan. Lo que asume este modelo es que dice, bueno, lo único que va a afectar al tamaño de la población son los nacimientos y las muertes. Son los dos únicos parámetros. Los otros no entran en el modelo. También dice que todos los individuos de la población son equivalentes. Es decir, como si todos son todos iguales. Todos se los toma de manera equivalente, en el sentido que tienen la misma probabilidad de supervivencia y de reproducción, ¿sí? De nuevo, estos supuestos pueden ser más semejantes a lo que realmente pasa en la naturaleza o no, pero es un modelo, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que bueno, que en realidad el tamaño de la población tampoco va a estar afectada, por ejemplo, por el sexo o por la edad. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que dentro de las propiedades secundarias, emergentes secundarias de una población, nosotros teníamos la estructura por edad, la proporción por sexo, ¿sí? Que también es muy importante. Bueno, este modelo asume que acá no importa eso, ¿sí? Que todos son equivalentes, ¿en qué sentido? En el sentido de sobrevivir y reproducirse. Todos tienen la misma probabilidad. El tercer supuesto del modelo es que dice que las poblaciones consisten en hembras partenogénicas. Estos modelos son modelos matemáticos muy viejos, muy viejos. A ver, tengo la fecha, no está. Que son los modelos de Lodge y Volterra, pero no sé si no son de la década del 70. Son modelos matemáticos muy viejos, ¿sí? Lo que sí tienen que tener presente es que aun cuando les parezcan que tienen supuestos que no se cumplen, hay muchos modelos, hay muchas especies que actualmente siguen este tipo de patrón, ¿sí? Es decir, que por más que esos supuestos no se cumplan fehacientemente, tienen, por ejemplo, un crecimiento de tipo exponencial, ¿está? Pero bueno, ¿qué significa que sean hembras partenogénicas? Que se reproducen sin que se produzca la fertilización del óvulo, ¿sí? Entonces, existen muchas especies que son así, hay nematos, hay insectos, hay arácnidos, hay algunos peces y reptiles, de hecho, que tienen la capacidad de reproducirse partenogénicamente, ¿está? Este modelo asume eso. O sea, ¿qué es lo que no está, ese supuesto, qué es lo que nos está, qué es lo que no interviene? Es la parte masculina, ¿sí? O sea, que esta proporción o diferencia de sexo no estaría afectando. Por ejemplo, si hay más machos o no. Eso no afecta a este modelo. El tamaño de la población no va a estar determinado por eso. ¿Por qué? Porque todas las hembras tienen la capacidad de reproducirse independientemente de la presencia de un macho o de la parte masculina.
Y por último, tenemos que los recursos son ilimitados. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de cómo se podían distribuir los individuos de una población, la distribución espacial de los individuos de una población? Nosotros decíamos, bueno, podían ser al azar, podían ser de manera contagiosa o podían ser de manera sistemática. Y se acuerdan, repasen, que decíamos que, por ejemplo, en el caso de que sean al azar o que sean sistemáticos, o sea, que estén como son los cultivos, más o menos tengan esa idea, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros decíamos que el ambiente era homogéneo. Es decir, que cualquier lugar, cualquier punto de ese espacio podía ser ocupado por un individuo. ¿Por qué? Porque las condiciones y los recursos eran las adecuadas. ¿Sí? En cambio, en el caso de las agregadas, de la distribución agregada, nosotros ¿qué decíamos? Que era heterogénea. Por eso era que se podían agregar. Es decir, si uno tenía en un parche los recursos necesarios y en el otro no, ¿qué pasa? Bueno, acá van a sobrevivir, o sea, vamos a tener más probabilidad de encontrar más individuos en este parche que en el otro. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos parches de salinidad, donde no hay salinidad, hay más probabilidad de encontrar individuos ahí que donde hay un parche de salinidad, que si no son tolerantes a la salinidad, se van a morir. ¿Está bien? Entonces, un supuesto muy importante de este modelo es que los recursos son ilimitados. ¿Sí? No hay ni parches de recursos, o sea que hay recursos disponibles sin ningún problema. No van a estar compitiendo ni peleando los individuos por los recursos porque son ilimitados. Estos supuestos se los tienen que saber, ¿no? Claro. Bueno, entonces miremos cómo es, este crecimiento exponencial con generaciones discretas. Es decir, nosotros decimos, bueno, la reproducción ocurre por pulsos. ¿Qué es lo que tenemos? Acá lo que podemos ver es la densidad de plantas por metro cuadrado en función del tiempo de avena. ¿Sí? Una especie anual. Y entonces lo que podemos ir viendo es cómo estos puntitos van representando esos pulsos. ¿Sí? Porque si nosotros decimos qué es lo único que afecta al tamaño de la población ahí son los nacimientos o las muertes, esto está indicando los pulsos de cómo esa población empezó en 1959 con muy poquitos individuos y en el año 1963 ya tenía como 150 individuos. Eso es lo que nos está mostrando ese gráfico. ¿Está bien? Pero estos puntitos que va así como no es, o sea, uno después representa es como si uniera estos puntos de manera continua, pero en realidad es por puntos, por eso se llama por pulso, por eso es discreta, ¿sí? Porque va haciendo pum, 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 por pulsitos. ¿Cómo se representa eso? ¿Sí? Matemáticamente, porque de nuevo, nosotros estamos hablando de modelos matemáticos que nos permitan estimar el tamaño de una población. Entonces, matemáticamente es delta de n sobre delta de t, o sea, el cambio en el tamaño de la población en función del tiempo, es igual a ρ por nt. ¿Quién es? Rho es la tasa neta de reproducción, es decir, el número de hembras hembra por generación, porque solo son las hembras las que se reproducen. Entonces, el número de hembras que tiene cada hembra por cada generación. ¿Está bien? Si nosotros integramos esta fórmula, este delta de n sobre delta de t, ¿qué nos queda? Que el tamaño de la población en un tiempo posterior, ¿sí? O sea, este n0 es igual a ρ 0 por n0. Es decir, n0 es el tamaño de la población de hembras en la generación 0, en la que estamos midiendo. N0 más 1 es el tamaño de la población de hembras en la generación posterior, la que nosotros estamos por estimar, ¿sí? La que estamos por calcular matemáticamente, y el ρ, como dijimos, es la tasa neta de reproducción. Entonces nosotros, ¿cómo van los números ahí? Si nosotros sabemos cuántas hembras, ¿sí? Se produce por generación, ¿sí? Y tenemos el tamaño de individuos ahora, si multiplicamos eso nos va a decir cómo va a ser el tamaño futuro. ¿Está bien? O en ese tiempo que nosotros calculamos. Ahora, ¿qué pasa? Eso es para de un punto a otro, ¿sí? O sea, si yo quiero saber, bueno, supongamos que nosotros tomamos acá como en el caso de la avena. La avena no son hembras partenogénicas, digamos otro sistema, otra especie, pero que tiene este tipo de crecimiento. ¿Por qué? Porque se reproduce por pulso y es discreto porque no se superponen las generaciones, o sea, tiene un evento reproductivo. ¿Cómo es? Si nosotros contamos el número de semillas por planta,
y tenemos el número de plantas, ¿sí? Supongamos que es una especie autógama, tenemos el número de semillas por planta y el número de plantas, multiplicamos y decimos, bueno, el año que viene, o sea, este año teníamos 50 plantas, si multiplicamos el número de semillas por planta por el número de plantas, nos va a dar el año que viene cuántas deberían haber, ¿sí? Estos piensen que estos modelos, de nuevo, son modelos que asumen un montón de supuestos que, digo, probablemente no tengamos ese número, y es ¿por qué? Porque hay un montón de otros factores que no estamos teniendo en cuenta. Profe, la consulta. Para aplicar el modelo sí o sí se tienen que cumplir todos los supuestos o no necesariamente. En principio el modelo, o sea, matemáticamente deberían cumplirse eso. O sea, ¿qué es lo que no podrías tener, digamos? Sí o sí para correr estos modelos, digamos, no podés tener, no podés considerar especies donde, por ejemplo, la reproducción dependa de, por ejemplo, de la parte masculina. ¿Sí? Porque vos tenés un factor que está subestimando la reproducción si esa reproducción depende de la fecundación. ¿Me entendés? Porque si vos no tenés macho, entonces vos no vas a poder calcular bien a través de este modelo. Pero ya vamos a ver que hay un modelo que sí aplica para ese. O sea, lo importante de poder usar este modelo es que nosotros pensemos, este modelo tiene esos supuestos y se deberían cumplir todos esos supuestos. ¿Sí? Lo que yo le estaba diciendo en el caso de la avena fatua, la avena, los cultivos anuales, no son, o sea, fíjense que el supuesto dice hembras partenogénicas, o sea, está asumiendo que son animales. ¿Sí o no? Claro. Bueno, yo les digo, para los cultivos anuales, que tienen un solo pulso reproductivo, o sea, que tiene una generación discreta y que el crecimiento es de este tipo, exponencial, entonces uno puede aplicar este modelo. ¿Sí? Lo importante siempre para que nosotros podamos aplicar un modelo u otro es que nosotros tengamos presente cómo es la especie. ¿Está bien? Que nosotros, por ejemplo, no consideremos, primero, ni los ingresos ni los egresos, esto de las hembras partenogénicas, fijarse bien, ¿sí? Si podría ser aplicado a qué especies de plantas, ¿está bien? Siempre tenemos que considerar que los recursos son ilimitados, o sea que no hay un problema de recursos, y que todos los individuos tienen la misma probabilidad. En principio, si uno piensa en una especie anual donde todas las plantas crecen en forma más o menos simultánea y tienen la misma edad, tienen la misma probabilidad de sobrevivir y de morir, porque no están asociadas, por ejemplo, a la edad. ¿Sí o no? Claro. Si se autofecundan, también están bastante aplicando los supuestos del modelo porque no necesitan el cruzamiento, la polinización cruzada, porque se autofecundan. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Igual ahora vamos a ver los otros modelos que aplican para los otros casos. A mí lo que me parece interesante de mostrarles esto es que específicamente no les estoy mostrando un ejemplo de, no sé, de un hemato que tiene hembras partenogénicas. Pero esos son los supuestos, es decir, el modelo dice que se tienen que cumplir esos supuestos. Es decir, que a priori vos no podés considerar una población donde sabés, no podés estimar con este modelo el tamaño de una población donde ves que están entrando y saliendo individuos. Porque entonces te lo estás calculando mal. Porque vos sabés que el tamaño está siendo afectado por ejemplo, que yo te diga, bueno, la población de aves migratorias. Bueno, a priori ya sabés que vienen aves. Entonces este modelo no aplica. Porque la inmigración sí es importante para el tamaño de la población. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo que se me acaba de ocurrir. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. Bueno, ¿qué pasa matemáticamente si queremos considerar muchas poblaciones a muchos años? Tenemos, bueno, que finalmente que el tamaño de la población en este tiempo es lambda, la t por nt. De nuevo, n es el tamaño de la población en el momento que estamos midiendo, t es el número de generaciones transcurridas, ¿sí? O sea, cuántos pulsos reproductivos pasaron, ¿sí? ¿Por qué no son años? ¿Por qué es el número de generaciones? Porque puede ser que en un año se reproduzcan 2 veces, sigue siendo por pulso, ¿está bien? Podría ser años en el caso de que sea una especie que se reproduce una vez por año. Eso sería una generación que coincidiría con el tiempo. Pero si una especie es por pulso, pero tiene eventos reproductivos específicos, pero tiene 2 en el año, entonces hay que contar generaciones. ¿Está bien?
Y el lambda es la tasa finita, es lo que se denomina tasa finita de crecimiento poblacional, que se calcula en la práctica como la diferencia del tamaño poblacional estimada en 2 unidades de tiempo arbitrarias. Es decir, por la diferencia de tamaño de población de un momento al otro, eso con ese valor es el que nos dice el lambda. Acuérdense que es discreto, ¿sí? O sea que aparece la cantidad de individuos, aparece, ¿sí? Este ρ0, el ρ es cuando utilizamos 2 puntos y el lambda ya cuando utilizamos muchas generaciones, pero en el discreto es bastante fácil porque nacen todas, nace por pulso. Uno puede estimar porque en un momento determinado cuenta cuántas crías nacen o cuántas semillas producen, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de decir, y ahí está el número. ¿Está bien? Cuando lo hacemos en mucho tiempo, lo que se va haciendo es sacar ese lambda como diferencias de tamaños de poblaciones entre 2 puntos. ¿Sí? O sea, si el tamaño era 10 y acá es 5, bueno, es 5. Y así se va a sacar. ¿Qué es lo que tenemos? Si este ρ, si el ρ0 es, o el lambda, cualquiera de los dos parámetros, esté considerado entre 2 puntos y estas muchas generaciones, es igual a 1, si cuando nosotros hagamos esto, que tengan tranquilidad de que cuando ustedes lo vean en el práctico, van a hacer ejercicios con esto, van a cambiar estos valores y van a ver, uy, aumentó, disminuyó, se quedó igual. Van a hacer ejercicios, así que no se preocupen. Esta es la parte teórica, esta es la parte conceptual del modelo. Si ρ lambda es igual a 1, significa que la población está constante, es decir, que no aumentó. Si era como en nuestro ejemplo, uy, siempre me voy para el otro lado. Como en nuestro ejemplo esta recta. Es decir, la población, el tamaño de la población no cambió en el tiempo. Eso es que está constante. Cuando ese ρ o lambda es mayor a 1, la población está creciendo sin límite, tiene este aspecto, pim, está creciendo, por pulsitos, así por puntitos, pero crece. Y cuando el ρ o el lambda es menor a 1, cuando el valor nos da menor a 1, la población está creciendo hasta inclusive la extinción. ¿Cuál sería en este gráfico este valor? ¿Sí? O sea, si yo les digo acá tenemos la densidad de la población del pulgón ruso del trigo. Si ustedes yo les digo, díganme qué tipo de patrón sigue. Ustedes decían, bueno, al principio parece que el crecimiento es de tipo exponencial. ¿Ven que es una J? El exponencial es así, que crece muy rápidamente. ¿Sí? O sea, ¿qué es más lo que aumenta en el eje Y que lo que aumenta en el eje X? ¿Está? O sea, en muy poquito tiempo aumenta mucho el tamaño de la población. Por eso es exponencial. Entonces, uno acá podría decir, bueno, fíjense que en todo este año el pulgón, sí que tiene un ciclo de vida corto, rápidamente tiene un crecimiento exponencial, o tuvo un crecimiento exponencial. ¿Lo ven? Si siguen más o menos un crecimiento exponencial. Pero después, ¿qué es lo que pasa? O sea, acá, ustedes yo le podría decir, bueno, ¿qué valor tiene ese lambda? Ustedes me dirían, bueno, es mayor que 1, porque está creciendo. Lo vamos mirando a lo largo de los meses y va creciendo, a lo largo de los días y crece, aumenta. Sin embargo, llega un punto que después, ¿cómo es en esta parte el lambda? En menor a 1. ¿Y qué es lo que le está pasando a la población? Va disminuyendo. Si yo le digo, dígame qué le pasó en el día, no sé, 14 de noviembre, usted dice, bueno, el tamaño disminuyó, pasó a 150 individuos. Y después disminuyó inclusive hasta la extinción. ¿Sí? Lo que vamos a ver es algo importante a tener en cuenta en este tipo de poblaciones, sea con generaciones discretas o continuas, es que esta caída no está dependiendo de la cantidad de individuos que llegaron hasta acá. Es decir, que acá por más que hubo muchos individuos, esa cantidad no afectó a que después esta población se caiga. En general, o sea, siempre les hago, todos los años hago la misma pregunta y por lo tanto se las voy a hacer a ustedes. ¿Por qué no estamos llenos de pulgones? Si tiene un crecimiento de este tipo, ¿por qué no estamos llenos de avena? ¿Se les ocurre por qué? Digo, esto tiene que haber visto un montón de materias. Está asociado a la biología, al ciclo de vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos llenos de mosquitos? O de moscas, o de lo que se les ocurra así. ¿Por qué no?
O de pirpintos, ¿vieron la época de los pirpintos? Que uno va por la ruta lleno de pirpintos, de esas maripositas blancas. ¿Las vieron? Sí, bueno, porque... Y de repente... ¿Puede ser que por una época del año se reproducen? Bueno, sí, pero ¿y después por qué no, digamos, se reproducen y uno puede decir, bueno, tiene un crecimiento exponencial? ¿Y por qué esto? ¿Por qué después caen? ¿Por qué después no hay más pirpintos? ¿Por qué después no hay más pudones? ¿Por qué después? O no tienen recursos o cambian las condiciones. Fundamentalmente es porque cambian las condiciones. Es decir, uno dice, bueno, los pirpintos aparecen en primavera. Estoy diciendo cualquier cosa porque no sé, o en verano. ¿Sí? Ahí hay un crecimiento exponencial. Hay una explosión demográfica, ¿sí? Hay muchos por todos lados. Y de repente ¡pum!, desaparecen. ¿Por qué? Porque cambió algo en las condiciones del ambiente. ¿Está bien? O sea, si cambia la temperatura, si cambia la humedad o si cambia lo que sea que cambie ambientalmente, cambian las condiciones, ya que es lo que le pasa a nivel de los individuos de esa población. Ya no son tolerantes y se terminan muriendo. ¿Sí o no? Piensen qué les pasa a las especies anuales. Las especies anuales tienen ese ciclo porque llega un momento del año donde ya está. Ya cambian las condiciones, por ejemplo, que sean especies de verano, bueno, cuando empieza ya el otoño ya se reproducen y mueren. O sea, no pasan el estadio de invierno como adulto, lo pasan como semilla en el suelo. ¿Está? Entonces, en el caso de los modelos denso independientes, esta caída, ¿sí?, que uno ve en esa primera una explosión demográfica lleno, y después, pum, se cae, está asociado no a que hay problemas de que están compitiendo por la comida, por los recursos, ni no es eso, sino que cambian las condiciones ambientales que hacen que esa especie se muera. Y es característica de ese ciclo. ¿Qué pasa cuando en esto que ahora la ecología hace muchos años se ve con una perspectiva de cambio global, en el contexto del cambio global? Es decir, cómo si cambian las condiciones ambientales, si aumenta la temperatura, si aumentan o disminuyen las precipitaciones, ¿cómo van a responder las especies a eso? ¿Cómo van a responder cómo va a ser la dinámica de las poblaciones con cambios en los factores ambientales? Puede ser que una especie crezca, que aumente su rango de distribución o que se extinga, ¿sí?, porque no es capaz de tolerar estos cambios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno. Pasemos al mismo modelo, simplemente con generaciones continuas. Es decir, que se puede... ¿Alguien está con el micrófono abierto? ¿Qué dijimos que era con generaciones continuas? Sigue siendo exponencial, o sea, miren acá, sí, esto es lo que yo les decía, cómo se estimó el tamaño de la población. Fíjense que el eje de las X lo que está mostrando son años antes del presente, es decir, hace 9.500 años, hace 9.250 años, hace 9.000 años, en algún momento de este eje aparecería el presente. Y lo que estimaron es el tamaño de la población de pinus silvestres a partir de la densidad de granos de polen fosilizados. ¿Está bien? Fíjense que el patrón, ¿sí?, el tipo de crecimiento sigue siendo exponencial. ¿Está bien? Lo que tiene es que tiene generaciones discretas. Y acá tenemos otro caso que es para un reno, para unos renos de Estados Unidos. Fíjense cómo es el número de renos en función de los años, cómo inicialmente hubo un crecimiento de tipo exponencial y después disminuyó. Esta disminución nuevamente se puede haber debido a cualquier otro factor, pero no asociados a la cantidad de individuos, que es el otro modelo. ¿Está bien? O sea, acá el factor que hizo que esta población se muera pueden haber sido otro factor. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se expresa el modelo de crecimiento exponencial, pero cuando son generaciones discretas? Generaciones continuas. Al ser generaciones continuas, el modelo matemático es ddn sobre ddt, acuérdense, entonces después hay que integrarlo, ¿sí? Es una fórmula diferencial, porque es muy difícil, o sea, en un exponencial con generaciones discretas, como es por pulso, uno puede determinar la cantidad de individuos que nacen por pulso. Por eso teníamos un R0. Pero acá, como es continuo, ¿y cómo hacemos para estimar? Si es continuo. Entonces se utiliza otra forma matemática.
Nuevamente, entonces, este ddn sobre ddt es igual a R, que en este caso es R chiquito, no es ρ, por nt. Donde nt, nuevamente, es el tamaño de la población en el tiempo que estamos mirando. T es el tiempo, acá sí es tiempo, no es generación, es tiempo. Y R chiquita es lo que se denomina tasa intrínseca o instantánea de crecimiento natural, de crecimiento poblacional. ¿Qué es lo que se trata de hacer? De llevar todo esto, que puede ser de manera continua, de llevarlo, de achicar ese lapso de tiempo para poder estimarlo. No sé, que se trata de hacerlo más chiquito, por eso es que se llama tasa intrínseca o instantánea. Se trata de determinar en un determinado punto ese valor. Bueno, al integrar nos queda esta fórmula que es N0 por E elevado a la RT, y de nuevo, bueno, son estos parámetros, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos en la práctica el R? Se calcula, esta tasa intrínseca o instantánea de crecimiento poblacional, se calcula como la diferencia entre las tasas instantáneas de nacimiento y las de muerte. Entonces uno más o menos dice, bueno, ¿cuál va a ser tu plazo de tiempo? Entre ahora y mañana. Entonces uno calcula basado en las tasas de nacimiento y las de muerte en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Si la tasa de nacimiento, si los nacimientos son iguales a las muertes, que significa que el R chiquito es igual a 0, es decir, que la población está constante, no está aumentando. Es decir, los que nacen, el número de individuos que nacen es el mismo que muere, por eso no aumenta, permanece constante. Algo que tienen que tener muy presente cuando decimos que una población es constante, no es que no nacen y no mueren, es que los que nacen son igual la cantidad de individuos que nacen es igual a la cantidad de individuos que mueren, por lo tanto no aumentan la población, ¿sí? Si los nacimientos son mayor que las muertes, ¿qué va a pasar? El R va a ser mayor que el R chiquito, o sea, la tasa instantánea o intrínseca va a ser mayor a 0, por lo tanto la población va a estar creciendo, y si los nacimientos son menos que las muertes, ¿qué va a pasar? El R va a ser menor a 0 y por lo tanto va a estar disminuyendo, ¿sí? De esta manera. O sea, acá, ¿qué hay mayor? Si yo les digo, para que esté creciendo, ¿qué es mayor? ¿Los nacimientos o las muertes? Los nacimientos. Los nacimientos, porque estamos aumentando individuos a esa población. Y en este lado de la curva, ¿cómo es? ¿Qué es mayor, los nacimientos o las muertes? Acá. Las muertes. Las muertes, ¿sí o no? Porque para que esté disminuyendo el tamaño, acuérdense que siempre estos modelos nos están indicando cómo calcular el tamaño de la población, ¿sí? Basado en los parámetros que hablamos. Bueno, sigamos. No sé qué pasa, no pasa, ahí está. Bueno, ¿qué dijimos? Tenemos otro modelo, ¿sí? Recién dijimos que teníamos los modelos que eran de crecimiento poblacional denso, independiente o exponenciales, o exponenciales o geométricos. También dijimos que teníamos otro modelo, y son los modelos de crecimiento poblacional denso dependiente. En este sí importa qué cantidad de individuos tenga esa población, o logístico. Como siempre, al ser un modelo tiene supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Fíjense que hay bastantes que son parecidos al denso independiente, pero vamos a ver cuáles son las diferencias. La inmigración y la emigración se equilibran, siendo la natalidad y la mortalidad los determinantes del crecimiento del tamaño poblacional. O sea, nuevamente, solamente estamos considerando los individuos que nacen y se mueren. ¿Qué más? Todos los individuos de la población son equivalentes, en el sentido que tienen la misma probabilidad de supervivencia y reproducción, igual que antes. La población consiste en hembras partenogénicas, igual que antes. Y acá está la diferencia, en que los recursos son limitados. Hace un rato decíamos son ilimitados, es decir, no hay competencia ni pelea por los recursos porque son ilimitados. En el caso de la densodependencia, los recursos son limitados. Y eso vamos a ver que nos va a llevar al tema que vamos a ver la clase que viene, que es la interacción de competencia. Es decir, si hay recursos limitados, los individuos, si aumenta mucho el tamaño de la población, como los individuos de una misma población tienen los mismos requerimientos, lo más probable es que empiecen a pelearse. ¿Sí o no? Porque si son limitados, cuando empiecen a escasear, o sea, cuando haya muchos recursos no va a haber problema. Pero cuando los recursos empiezan a ser limitados, o se empiezan a escasear, va a haber pelea entre los mismos individuos de esa población por esos alimentos. ¿Sí?
Y lo que vamos a ver también en este modelo es que el tamaño de la población, bueno, afecta la tasa de crecimiento per cápita y es una función lineal simple negativa. Esto lo vemos ahora. ¿Qué significa esto? Una función lineal negativa. Esto yo se los copié, lo saqué del libro. ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense que acá lo que nosotros tenemos es la tasa de crecimiento per cápita, o sea, el DDN sobre DDT por 1 sobre el tamaño de la población. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico? En función del tamaño de la población. Lo que nos dice que en la naturaleza las poblaciones rara vez tienen un crecimiento exponencial, que en realidad en un espacio limitado crecen hasta alcanzar un valor asintótico alrededor del cual empiezan a fluctuar. Ese valor es la capacidad de carga del sistema y es el máximo número de individuos que el ambiente puede mantener. Entonces vamos a ver que a esa ecuación exponencial se le debe agregar entonces un término que es el denso dependiente, que va a reprimir esa tasa intrínseca de crecimiento poblacional a medida que nos acercamos acá. Ahora lo vamos a ver bien cómo es ese modelo. Nosotros lo que tenemos que tener presente es que en el exponencial nosotros no importaba la densidad, mientras que en el denso dependiente o en el logístico sí. Es decir, que ese tamaño de población va a afectar a la tasa de reproducción, ¿sí? Per cápita. Lo que nos está diciendo es que en realidad, como el tamaño de la población va a afectar, nosotros, fíjense, si nosotros miramos la tasa de crecimiento per cápita en función del tamaño poblacional, cuando tenemos un modelo exponencial, ese R es constante, es decir, al no estar afectado por el N, por el tamaño de la población, es constante. Es decir, no importa cuántos individuos tenga esta población, la tasa de reproducción per cápita sigue siendo igual, porque no está afectada por este factor, no lo afecta, por eso es esta línea que vemos acá. Cuando hay denso dependencia, es decir, cuando sí importa cuántos individuos tenemos, lo que ocurre es que esta tasa de crecimiento poblacional sí va a disminuir. Es decir, a medida que aumente el número de individuos, esta tasa intrínseca de incremento natural va a disminuir de manera lineal. Cuanto más individuos tenga, menos reproducción, menos tasa de crecimiento per cápita voy a tener. ¿Hasta dónde? Hasta un valor cero, hasta que se iguala, o sea, hasta que se hace cero. Fíjense que acá la tasa de crecimiento per cápita toma un valor cero, y ese punto es el K. ¿Qué es el K? ¿Qué es la capacidad? Se denomina capacidad de carga del sistema. Y es el máximo número de individuos que puede mantener una población. ¿Sí? Que puede mantener un ambiente, perdón. ¿Está? O sea, es decir, una población va a crecer hasta una determinada cantidad que puede ser mantenida por ese ambiente con esa cantidad de recursos. ¿Sí? Es decir, bueno, nosotros tenemos un lote donde tenemos, no sé, para alimentar hasta 500 vacas. Bueno, entonces el K es 500, porque ese ambiente con esos pastos solamente puede mantener 500. Si hay 501, va a aumentar la mortalidad. Si hay 250, pues como todavía podemos llegar hasta 500, sigue creciendo. ¿Se entiende? O sea, la cantidad de individuos va a afectar ese tamaño de la población. Y se define un valor de tamaño poblacional que puede ser mantenido en ese ambiente con esos recursos que son limitados. ¿Me siguen? Esto igual después, por favor, léanlo bien del libro, está en el Vego, está muy lindo, y lo mismo lo van a ver en la práctica, y si no me lo preguntan en la consulta. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros vamos a tener las mismas ecuaciones que teníamos para el modelo de crecimiento exponencial, y lo que se va a hacer es simplemente agregar un factor a ese modelo matemático que esté agregando la densodependencia. ¿Sí? Esa densodependencia, ese factor es K, o sea, la capacidad de carga, o sea, el máximo número de individuos que pueden mantener ese sistema con esos recursos, menos el tamaño de la población que está, dividido K, que es el máximo que puede mantener. ¿Sí? Entonces, cuanto más aumente N,
más vamos a llegar al K, o sea, más peso matemático va a tener este factor sobre nuestra ecuación. Bueno, acá dice que K menos N sobre K da una medida de la fracción de la capacidad de carga disponible o no utilizada. Es decir, cuanto más chiquito sea el N, cuanto más acá estemos, cuanto menos individuos haya, bueno, más capacidad de carga disponibles tenemos. Es decir, esa población va a poder seguir creciendo porque todavía le queda margen. Es decir, de nuevo, cuando ustedes estudien esto, pongan valores y traten de imaginarse. La capacidad de carga es un número, es un N, un tamaño de poblaciones, una cantidad de individuos que puede sostener ese sistema. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra población poquitos individuos y ese sistema puede mantener muchos más, bueno, entonces la población no esperaría que crezca, ¿sí? Porque el sistema puede mantener más. Cuanto más nos acerquemos a este K, bueno, ya va a empezar a haber un efecto denso dependiente que lo que va a hacer después es regularla para que quede en ese valor de K. Igual ahora lo veremos, no se preocupen. Y lo van a ver en la práctica. Bueno, de nuevo, decíamos que estos modelos pueden ser a su vez para poblaciones con generaciones discretas o de generaciones continuas, que acuérdense que nosotros vamos a hablar de generaciones discretas o continuas dependiendo de la especie con la que estemos trabajando. ¿Sí? Si es por pulso o si es continuo. Fíjense que acá tenemos un ejemplo para Paramecium, ¿sí? Que va por pulsos, fíjense. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que, acuérdense que esto que vaya por pulso que les acabo de decir, no es porque es un puntito, ¿no? Porque yo también podría haber hecho una línea acá, como estaba al principio. O sea, recuerden que por pulsos no significa que cuando yo grafique un punto, un punto, un punto, un punto. Porque esos puntos están representando valores puntuales en un momento determinado. O sea, siempre graficamos puntos, no una línea continua. ¿Está bien? Lo que tienen que tener presente es que sea discreto continuo es la característica de la especie si se reproduce por pulso o si se reproduce de manera continua. Ojo con eso, ¿no? No me van a dibujar puntos y van a decir generaciones discretas el hombre. No pues, porque yo dibujé puntos. ¿Estamos? No se confundan con eso. Bueno, entonces, generaciones discretas. De nuevo tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Que si era entre dos puntos, era delta de n sobre delta de t era igual a ρ por nt, y fíjense que ¿qué le agregamos acá? Es la misma ecuación, nada más que le agregamos este factor denso dependiente, ¿sí? A la misma ecuación. Y si integramos es lo mismo, ¿sí? Es R, es ρ por nt, por este factor denso dependiente. Y lo mismo pasa para generaciones discretas, fíjense acá creo que eran ¿qué eran estos? Unas vicuñas, ¿sí? Una población de vicuñas, fíjense que acá está representada la abundancia en función del tiempo, esto era para paramecios, y fíjense que con generaciones continuas volvemos a tener nuestra misma fórmula de generaciones continuas, ¿sí? del que teníamos para un crecimiento exponencial, y lo que hacemos es agregarle este factor denso dependiente. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué tenemos? A su vez, hay algo interesante, es que, ¿qué es lo que pasa? Miren, si yo les digo, a ver quién puede hacer el ejercicio, si yo les digo, nosotros definimos la capacidad de carga como la cantidad de individuos que puede mantener un ambiente. Veamos en el anterior, a ver, hagamos el ejercicio con el anterior, después lo hacemos con él. Díganme en este caso, díganme para el paramecio, para la primera, ¿cuál les parece que es el valor? ¿Llegan a verlo ahí? ¿Ven los valores de este eje? Sí. ¿Quién se anima a decirme cuál sería el valor de la capacidad de carga, cuál sería el valor de K para esa población? Primero, ¿dónde ubicamos el K? ¿Acá en el eje de las Y o en el eje de las X? En el eje de la Y. En el eje de las Y, porque dijimos que es el número de individuos que puede sostener o mantener un ambiente determinado. ¿Dónde está representado en estos ejes el número de individuos? En el I. Acá hay tiempo. ¿Está bien? O sea que el K tiene que estar acá. ¿Dónde les parece, teniendo presente que es el número de individuos máximos que puede mantener una población con determinados recursos, dónde les parece que puede estar el K, ese valor,
para Paramecium aurelia y para Paramecium caudatum? Digan así un valor, más o menos, lo pueden ver ahí. Yo diría que para, ¿cómo se llama? El Aurelia, alrededor de los 400, 450 tal vez. Sí. Y para caudatum, Ahí alguien, Emanuel Nina, dice 110 para Caudatum. bueno, ¿está bien? O sea, si decimos, fíjense que es, cuando hay poquitos individuos, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Cuando hay poquitos individuos, ¿qué es lo que le pasa a la población? Crece, porque hay recursos, son poquitos, hay una determinada cantidad de recursos, empiezan a reproducirse, o sea, esos recursos, ¿dónde se transfieren o se traslocan esos recursos? En reproducción, en dejar individuos, ¿sí? Entonces, hay recursos, se alimentan y se reproducen. Cuando hay poquitos individuos, fíjense cómo empieza a aumentar. Ahora, llega un valor de cantidad de individuos que, ¿qué pasa? Más o menos está constante. Ven que empieza a fluctuar alrededor de este valor que recién decía su compañera de 450. ¿Ven que va fluctuando? Se aumenta, disminuye. ¿Por qué? Porque ese ambiente, donde está ahí el Paramecium aurelia, puede mantener con esos recursos 450. Si hay menos, la población crece. Si hay 450, la población va a estar constante, o sea, los mismos que nacen van a ser los mismos que mueren, pero si se pasa de 450, ya no hay recursos para mantener 500, hay para 450. Entonces, ¿qué va a pasar? La mortalidad va a aumentar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar más o menos a 450. Eso es lo que estamos viendo en estas figuras. ¿Sí? Ahora, lo que nos está diciendo en esta figura es que en realidad nosotros estamos hablando de especies de seres vivos. Es decir, estos son modelos matemáticos que representan, o sea, que tratan de representar lo que nosotros estamos mirando en la realidad con un montón de limitaciones. Acuérdense de esos supuestos que podemos cuestionarlos desde el primero hasta el último. ¿Sí? O sea, ¿qué tuvo el modelo este de crecimiento denso dependiente? Que dice, bueno, los recursos no son ilimitados, siempre los recursos son limitados. Entonces ya cambió un punto muy importante respecto del exponencial. Ya está como siendo más parecida a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos considerando seres vivos, la respuesta no es así. Es decir, imagínense acá en este ejemplo donde están este bichito, no sé qué será. ¿Qué es lo que pasa? No, los individuos no están diciendo, bueno, nosotros estamos en esta pradera, bueno, según nosotros mirando la pradera, acá podemos vivir 500. Entonces, hay recursos solo para 500. No, eso no ocurre, ¿no es cierto? Ni para los paramecios, ni para los animales en general, ni para la planta, ni para nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este modelo denso dependiente o logístico con retraso temporal, lo que nos está mostrando es esa demora en reaccionar que tiene la población. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Si hay recursos disponibles, esos recursos se traducen en descendencia. Entonces aumenta la tasa de reproducción. Y aumenta, y aumenta, y aumenta, y aumenta, y se pasa obviamente de ese K, porque ese K es un valor establecido por el modelo. Y se pasa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se pasan, significa que hay muchos individuos y empiezan a competir por esos recursos. Entonces, ¿qué pasa en la naturaleza? Cuando empiezan a competir, ¿qué se ve afectada? O aumenta la mortalidad, porque en el competir se dañan y se matan, o que disminuye la reproducción. ¿Por qué? Porque ya no hay la cantidad de recursos necesarios para que puedan invertir en la reproducción. Entonces hay menos hembras que se preñan, o las crías nacen muertas, o hay semillas vanas, ¿sí? Porque los recursos son limitados y no pueden invertir. ¿Se entiende? Entonces lo que nos está mostrando el retraso temporal es como algo un poco todavía más real. Es decir, eso es lo que se ve. Uno ve una población creciendo y después se pasa y después vuelve a fluctuar y vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿ven? Entonces uno podría decir, bueno, probablemente el K de esta población esté alrededor, qué sé yo, acá de 200, qué sé yo, 30. Pero eso es lo que uno ve en la naturaleza, uno va registrando en cada año cómo va variando.
¿Está? Entonces, esto es claramente un efecto de la densodependencia, de la cantidad de individuos. Lo que hace este modelo con retraso temporal es agregar un término, ¿sí? Fíjense, acá dice, bueno, de esta forma lo que se obtiene es un retraso en la respuesta del crecimiento poblacional a la capacidad de carga del ambiente, y entonces fíjense que está afectado el tamaño de la población por un factor que es T, que es el tiempo, menos T, que es el tiempo generacional, por lo que podemos tener un tamaño poblacional superior a la capacidad de carga durante un breve periodo de tiempo. ¿Está? Entonces, lo que hace este término de T menos T es simplemente como ajustar ese desfasaje que viene como resultado de la respuesta que tienen las especies. Es decir, bueno, la respuesta no es instantánea. O sea, los animales ni las plantas no perciben, es decir, bueno, listo, queda una planta más, pueden hacer uno más y los demás. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el modelo con retraso temporal lo que nos permite es como ajustarlo más a lo que uno ve. ¿Está? ¿Cuál? No se preocupen, que van a hacer ejercicio de esto, por favor, léanlo, háganse sus cuadros, fíjense los términos. ¿Está? Porque esto también se toma tanto en los parciales como en los finales. Los modelos de Lodke y Volterra son muy usados, aun cuando son, como yo les decía, modelos muy viejos, siguen siendo actuales y pueden encontrar un montón de artículos, un montón de trabajos de gente que trabaja en dinámica poblacional o que trabaja en poblaciones que siguen usando estos modelos para estimar los parámetros, los tamaños poblacionales. ¿Sí? O sea, que uno no se los enseña como una cosa histórica, sino como algo, como modelos que siguen siendo vigentes. Bueno, pero uno podría decir, bueno, profe, pero entonces en esos modelos primero considera hembras partenogénicas, después dice que todos son equivalentes. Y eso en realidad, cuando nosotros estuvimos definiendo las poblaciones y sus propiedades emergentes, las secundarias, hablamos que también era una característica de las especies muy importante, que la proporción por sexos y el tamaño, ¿qué? La proporción por sexo y, ¿qué más? Y las edades, y la estructura por edades. Entonces, ¿se acuerdan que esto yo se los mostré en la clase pasada? Era una estructura promedio de la población de distintos roedores, ¿sí? En el Parque Nacional Igualcalel. Y entonces habíamos visto cómo estaban estructuradas cada una de estas especies y cómo esa estructura podía variar en función del tiempo y en función de si eran machos o hembras. ¿Sí? Entonces esto es lo que uno también ve, es decir, bueno, ¿qué pasa con estas poblaciones donde en realidad uno ve que esa estructura y esa dinámica sí está afectada, sí está afectada por la estructura que tenga, sí va a estar afectada por la cantidad de machos o de hembras que tenga, sí va a estar estructurada por la edad o por el tamaño que tenga, sí va a afectar al tamaño poblacional. No los puedo considerar todos equivalentes porque no son equivalentes. ¿Sí? Entonces hay algunas especies que uno puede considerar decir, bueno, sí, yo los considero todos equivalentes, entonces puedo usar estos modelos, pero hay otras especies que no. Por eso siempre recuerden que es tan importante saber a priori cuáles son las características de la especie con la que voy a trabajar, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con estas poblaciones? O sea, uno a priori podría decir, bueno, supongamos que todos los roedores son iguales, supongamos son equivalentes, uno correría un modelo de crecimiento denso dependiente para los roedores, por ejemplo, ¿sí? Con generaciones continuas. Bueno, lo podría correr. Sin embargo, uno dice, bueno, pero acá sí es importante la estructura por edades y sí es importante la proporción de sexo. Entonces, pasamos a considerar, a buscar modelos donde la estructura de la población sí esté considerada en ese modelo. ¿Está bien? Entonces, uno podría, una forma muy fácil de representar una población que esté estructurada, es a través de lo que se conocen como los grafos de vida, de ciclo de vida. Es decir, nosotros podríamos representar con círculos, ¿sí? De distintos tamaños, o sea, con círculos, los distintos estadios. Por ejemplo, esta es una población que nosotros hipotéticamente la estructuramos por clases de edad. Entonces, nosotros tenemos la clase de edad 1, la 2, la 3, la 4, que a su vez, cada una de esas clases de edad puede estar representando un rango de edades. Es decir, si nosotros los lleváramos a una población nosotros, por ejemplo, nos dice, bueno, la clase 1 va a estar, ahí van a estar agrupados todos los recién nacidos hasta niños de 5 años.
En la clase 2 van a estar de 5 años y un día hasta 15 años. La 3 va a ser de 15 años y un día a 20. Bueno, no sé. ¿Se entiende? O sea, uno va a ir estructurando siempre esta estructura. Cuando uno la hace, ¿quién hace esta estructura? La hacemos nosotros. ¿Sí? Nosotros determinamos cuántas clases vamos a establecer en ese modelo. ¿Está? Siempre piensen que esa estructura tiene que tener una lógica. ¿En base de qué? Nuevamente, de saber cómo son las características de la especie. Es decir, si yo voy a considerar un árbol que vive, o un individuo, que tenemos individuos hasta 100 años, yo no voy a armar cada clase con decir, bueno, la clase 1 va a estar los recién nacidos y los bebés de un mes. La clase 2 va a ser de un mes, un día, no. Entonces uno empieza a estructurar, ¿sí? Cuántas clases uno estructure, tiene que estar pensando en cómo esas clases van a estar afectando al tamaño, a la dinámica de la población, es decir, y tienen que tener un número, ¿sí? Lógico de clases. ¿Está? Esto se hace, o sea, esto que parece así como medio teórico, que son los que trabajan, cuando uno lo hace, es muy fácil de hacerlo, muy fácil de estructurarlo y de correrlo. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá. Nosotros tenemos nuestras clases de edad, ya dijimos, acá vamos a tener grupos que nosotros vamos a definir cuál es el rango de edades que va a ir en 1, en 2, en 3 y en 4. Obviamente no se pueden superponer, ¿sí? Las clases tienen que estar muy claras, ¿sí? En que no se superponen, es decir, que quede claro que la clase 1 va del recién nacido a 5 años clavado. 5 años y un día o una hora, lo que sea, pasa a la clase siguiente. ¿Sí? No se pueden superponer. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense que tenemos representados por flecha. Y otra cosa también importante es que uno podría decir, bueno, este grafo también nos está indicando el tamaño. Porque fíjense que el círculo de 1 es mucho más grande que el círculo de 4. Entonces uno podría decir, parece que hay más cantidad de individuos en la clase 1 que en la clase 4, porque está representado con el tamaño del círculo. ¿Qué es lo que tenemos también? Nosotros podemos decir, bueno, como es por clase de edad, siempre están creciendo, o sea, están pasando de una clase a la otra. Este P nos da la probabilidad de que los individuos de la clase 1 pasen a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Y F nos está representando la fecundidad, es decir, qué individuos van a aportar nuevamente a la clase 1, ¿sí? Que son la clase 3 y la clase 4. Por ejemplo, que acá tengamos niños y juveniles. Y acá ya tengamos jóvenes o adultos y adultos reproductivos, por ejemplo. Entonces, tanto esta clase como esta clase son los que aportan. Esto es un grafo del ciclo de vida. Bueno, ¿qué más tengo? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros ya tenemos poblaciones estructuradas, podemos usar o tablas de vida o modelos matriciales. Las tablas de vida, básicamente, lo que nos muestran es, la tabla de vida representa un resumen específico por cada edad de las tasas de mortalidad que operan sobre una población. Es decir, si ustedes se fijan acá abajo, tienen su población estructurada y van a tener distintos parámetros, ¿sí? Que nos van a estar dando, por ejemplo, en la primera columna tenemos el número de sobrevivientes a tal día. Es decir, fíjense que acá si está estructurada de 0 a 63, ¿sí? Días, fíjense que, bueno, de esta clase había 996 individuos, mientras que de la clase de 348 a 362 había 22. Con base en estos parámetros, uno después puede calcular la fecundidad, la supervivencia, ¿sí? O sea, hay un montón de parámetros que se pueden calcular haciendo las mediciones iniciales. O sea, ¿qué es lo que nosotros seguro tenemos que hacer? Tenemos que calcular que tenemos que estructurar la población, tenemos que calcular el número de individuos de ahí, tenemos que calcular el R, ¿sí? O el lambda. Nosotros tenemos que calcular una tasa para poder empezar a estimar qué va a pasar en el tiempo con esa población. Lo que pasa es que ahora, al tener una tabla de vida, nosotros podemos ir sabiendo qué le va pasando a cada una de esas fracciones en el tiempo. ¿Sí? Con los otros modelos nosotros hablamos de la población completa. Nosotros ahora acá, al tenerla estructurada, fíjense cómo se pueden ir calculando distintos parámetros para cada una de esas clases de edades. ¿Está bien? Bueno, permite caracterizar la población en esto. Estas son características de la tabla de vida, permite examinar cómo cambia la mortalidad a lo largo de los estadios del ciclo de vida de la edad. Entonces ahí uno puede ver si hay estadios del ciclo de vida que están más afectados que otros. Entonces, por ejemplo, ahora en el COVID uno podría, si hiciéramos una tabla de vida, veríamos que las tasas
que las clases de edad superiores son las más afectadas, ¿sí? Que por ejemplo las menores. Se pueden construir, a partir de las tablas de vida, se pueden construir a lo que es muy interesante, muy importante, que son las curvas de supervivencia. Bueno, y las columnas están simbolizadas por letras. Yo acá no le puse cuál es cómo es los nombres de cada uno, pero lo van a ver en el práctico, o por lo menos la profesora se los va a dar para que puedan hacer ejercicios de cómo se construyen y cómo se calculan. Son todas cuestiones matemáticas, ya claro, ¿no? O sea, una vez que uno determina las clases de edades, determina el tamaño poblacional y determina una tasa de crecimiento, a partir de ahí calcula y van a ver cómo uno puede ir estimando cada una de los valores, de los parámetros. ¿Sí? O si no tiene la tasa lambda, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan que recién decíamos, bueno, se calcula la diferencia entre dos tamaños y así se va a calcular? No se preocupen porque esos son cálculos matemáticos. Lo importante es que tengan idea qué es una tabla de vida y para qué sirve y cuándo se usa. Decíamos que se pueden calcular las curvas de supervivencia, y entonces fíjense que acá está la supervivencia en función de la edad. Y tenemos tres tipos de curvas. Una curva, la de tipo 1, que uno puede decir, bueno, a medida que aumenta la edad, a ver, ¿quién me lee? ¿Quién me dice que para la curva 1 qué es lo que se ve? Que la tasa de supervivencia se mantiene más o menos constante durante, digamos, a medida que avanza la edad del individuo hasta que llega a cierto punto donde decae muy rápidamente. Exactamente. Es decir, si acá tuviéramos, por ejemplo, uno podría pensar, no sé, alguna población, no sé si la humana es la que más ajusta. Bueno, acá creo que en la siguiente tengo unos ejemplos. A ver, ahí tengo. Pero bueno, hay especies que uno dice, bueno, cuando nacen tienen una alta supervivencia durante mucho tiempo y después en realidad mueren de viejos, ¿sí? O sea, mueren a altas edades. Hay una alta supervivencia durante mucho tiempo y recién la supervivencia disminuye con edades muy altas. La de tipo 2 es proporcional, es decir, a medida que aumenta la edad, va disminuyendo la supervivencia, y la de tipo 3 dice, inicialmente o sea, empieza la supervivencia e inicialmente cae muy fuerte, ¿sí? Fíjense del valor inicial cómo cae en los primeros estadios de la vida y después se mantiene constante durante mucho tiempo. Es decir, hay mucha mortandad en el nacimiento o en los primeros estadios y después ya el valor que queda se mantiene constante a lo largo de la vida. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Estos detalles que también lo van a ver en la práctica, tenemos dos tipos de tablas de vida, tenemos las tablas de vida de corte u horizontales, que lo que hacen estas tablas de vida de corte o horizontal es seguir una corte, por eso se llaman de corte, porque siguen una corte, o sea, un grupo de individuos que han nacido en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Se utiliza para organismos caracterizados por generaciones discretas, ¿sí? Por pulso, entonces uno puede seguir esa corte, la puede seguir desde que nace hasta que se muere. Bueno, y acá hay, como es, por ejemplo, un ejemplo de una tabla de vida, bueno, de un insecto que es una plaga de la soja. Esto está en el PowerPoint del año pasado, así que lo pueden ver. Por otro lado, tenemos las tablas de vida estática o vertical, que se obtiene a partir, bueno, se obtienen a partir de un muestreo. Es indispensable identificar las edades, bueno, de los individuos, obviamente. Para especies, se pueden utilizar para especies con generaciones continuas. Los supuestos, bueno, es que hay una representación estable de la estructura por edades y que la tasa de mortalidad es constante a lo largo de la generación. Esto no se preocupen porque después lo van a ver en la práctica. Lo mismo, nosotros no vamos a hacer muchos ejercicios de tabla de vida. Sí tengan presente que es una forma que nos permite y que se usa. Las tablas de vida se usan, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer muchos ejercicios, pero sí tengan presente que sí se les puede preguntar qué es una tabla de vida, qué tipos de tablas de vida hay, cuándo se usa una o la otra, ¿sí? Pero recuerden que todos estos parámetros, ¿sí? Fíjense acá el ejemplo es una tabla de vida realizada a partir de restos óseos humanos del Pucará de Tacoraite, la quebrada de Humahuaca, acá de Jujuy, fíjense, es bastante actual. Y entonces, ¿qué se hizo? Con base en estos huesos se fueron identificando
intervalos de edad, los que se suponían, basados en ese tamaño de hueso, decían, bueno, este es el tamaño, no sé, recién nacido, este entre recién nacidos y 5 años, entre 5 años y 10. Fíjense que acá dice 5 y 10. Este valor en realidad debería decir 5,1, 5,01, ¿sí? O sea, en principio, porque si vale 5, ¿dónde lo pongo? ¿Acá o acá? Eso es muy importante cuando se estructuran las poblaciones. Que no haya dudas de dónde va un individuo. O va en una o va en la otra, pero no puede estar superpuesto, ¿está bien? Bueno, entonces fíjense cómo se calcula el número de muertos, el porcentaje, el número de sobrevivientes, la probabilidad de muerte. Bueno, hay un montón de parámetros que se pueden estimar a partir de las tablas de vida. Bueno, acá esto que veíamos de las curvas de supervivencia, hay algunos ejemplos. Fíjense, acá está la primera, que sería la de tipo 1. Es para la población humana de Suecia a lo largo de diferentes siglos. Después tenemos la de tipo 2, esta que es más, fíjense que es como esta. Fíjense que es parecida, ¿no? Obviamente. La de tipo 2 es para un ave. Y la de tipo 3 es para un pez. ¿Sí? Después mírenlo, esto está en las diapos del otro día y también lo tienen en el libro. ¿Sí? Entonces, como hay distintas especies, que basadas en las características que tienen esas especies y con las tablas de vida, uno puede calcular cómo son las curvas de supervivencia. ¿Está? Y puede predecir entonces, basado en esas curvas, cómo va a ser ese tamaño poblacional basado en las curvas de supervivencia. Bueno, y pasamos al último modelo, que son los modelos matriciales. Los modelos matriciales, como dice su nombre, utilizan matrices matemáticas, por eso una de las aplicaciones que tienen las matrices cuando ustedes estudiaron matemática en primer año se usan en, por ejemplo, en la estimación de tamaños poblacionales. Tiene supuestos, son bastante parecidos al denso independiente, al exponencial. Fíjense, tiene un crecimiento poblacional exponencial, sin estructura genética. Fíjense que algo que tampoco vimos hasta ahora es la estructura genética, que no es menor al tamaño, porque hay características o respuestas que también dependen de las características genéticas que tiene cada uno de los individuos. No hay retraso, los nacimientos y las muertes dependen de la clase de edad o tamaño. Los nacimientos y las muertes son constantes. El modelo plantea para poblaciones que son denso-independientes, una población cerrada, o sea que ni entran ni salen, tienen recursos ilimitados y tiene un modelo discreto. ¿Sí? O sea, fíjense que las características son bastante parecidas al denso-independiente, pero tiene en consecuencia la clase de edad, o sea, considera la clase de edad de tamaño, ¿sí? Y es lo que va a afectar, fíjense que los nacimientos y las muertes dependen de la clase de edad. Son constantes, pero sí dependen de la clase de edad. Esto nuevamente lo van a ver en el práctico, así que no se preocupen. Mostrarles, esto era una matriz, acá nosotros tenemos puestas nuestras clases de edades o de tamaño, porque ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, para individuos unitarios, nosotros podemos identificar edades. O sea, para, por ejemplo, la población humana o de animales, uno dice, bueno, nació, tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ahora, cuando tenemos individuos modulares, es muy difícil establecer la edad, salvo, por ejemplo, en algunos árboles que uno pudiera hacer los anillos, y también bastante relativo. ¿Qué hacemos cuando tenemos individuos modulares? Lo que se hace es estructurar la población por tamaño. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, plántulas de tal tamaño, tal tamaño. Eso no significa que los individuos modulares no tienen edad, obvio que la tienen, porque nacieron en algún momento, se van a morir en algún momento y tienen determinada cantidad de años. Sino que para nosotros, que estamos estudiando esas poblaciones, para poder estructurar es muy difícil poder estructurar por edad, se estructura por tamaño. ¿Está bien? Acá tenemos nuestras clases de edad o de tamaño, de este lado también, y acá tenemos nuestras matrices. Fíjense que la probabilidad, ¿y qué es lo que nos va indicando? ¿Se acuerdan que nos habíamos dicho que estos P eran las probabilidades de pasar de una clase a la otra? Entonces, acá tenemos la probabilidad de los individuos de la clase 1 de pasar a la clase 2, vienen acá, los de 2 a 3 vienen acá, en esta diagonal, los de 3 a 4 en esta.
¿Qué más teníamos? Esto es como llevar el grafo del ciclo de vida que tienen, que yo se los di, que está en las diapositivas anteriores, y llevarlo a una matriz. ¿Cómo se escribe una matriz matemáticamente? La diagonal principal son ceros. ¿Por qué? Porque asume que, acuérdense que habíamos dicho que asume que no hay retraso, ¿sí? En esto que planteamos nosotros. En la que no hay retraso es que decir, en este caso, perdón, considera que no pueden permanecer en esta clase, es decir, que siempre hay pasaje, es decir, que en uno no se pueden quedar en uno, tienen que pasar a dos, por eso la diagonal principal es 0. Si esta es una matriz típica de estructura por edad, es decir, nosotros no nos podemos quedar en los 10 años, y en los 10, en los de los 10 pasamos a los 11, de los 11 pasamos a los 12, eso es lo que está representando esta matriz. La diagonal principal es 0, porque nadie se puede quedar en su clase, siempre pasan a la sigla. ¿Qué más tenemos representada en nuestra matriz? Tenemos las fecundidades, habíamos dicho que la clase 3 y 4 eran las que aportaban a la fecundidad, fíjense que acá estarían los valores, y acá, que no entran en el modelo matricial, ya lo van a ver en la práctica, son las probabilidades de morir, es decir, para cada clase de edad, cuál es la probabilidad que tienen de morir. Esto se conoce como matriz de proyección, y cualquier matriz multiplicada por un vector lineal, cada uno de estos vectores representan la abundancia de las poblaciones. Fíjense, acá es el tamaño de la población de la clase 1, el tamaño de la población de la clase 2, el tamaño, es decir, cuántos individuos, al momento que yo voy a medir cuántos individuos había en la clase 1, en la clase 2, que en nuestro grafo estaban representando si el círculo era más grande o más chico. Eso es lo que está representando acá, son números. Yo voy y cuento. ¿Está bien? Cuando se multiplica una matriz por un vector, la resultante es un vector. Que en definitiva, fíjense quién es. Uy, acá quedó una N chiquita. Es el tamaño de la población al tiempo que yo quiero. ¿Sí? Yo tengo acá el tamaño de la población en mi momento, que yo lo medí. Tengo mi matriz de proyección, que es la que yo construí, basado en las probabilidades de pasar y en la fecundidad. Esa multiplicación de una matriz por un vector nos da otro vector, que es el tamaño de la población en el tiempo que yo quiero. Van a hacer ejercicios, así que no se preocupen. ¿Qué tenemos? Hay dos tipos de matrices. Tenemos una matriz que se llama la matriz de Leslie, sí, que fue obviamente formulada por Leslie en 1945, fíjense ahí. ¿Qué es lo que nos dice esta matriz? ¿Cuándo se usa una matriz de Leslie? O sea, es cuando usamos Leslie o Leskovich, que en los modelos sería cuando usamos un modelo denso dependiente o denso independiente. La matriz de Leslie se utiliza cuando los individuos de esa población están clasificados en edad y o en estado de desarrollo. ¿Sí? O sea, cuando nosotros a nuestra población la podemos estructurar por edades, utilizamos una matriz de Leslie. ¿Sí? No hay permanencia, esta que yo recién les acabo de mostrar es una típica matriz de Leslie, es decir, los individuos sí o sí pasan. ¿Por qué? Porque están estructurados por edad, es decir, nadie se puede quedar en la edad. Ya quisiéramos algunos, pero no nos podemos quedar en la edad y tenemos que pasar. ¿Sí? Entonces, no hay permanencia, significa que no se pueden quedar en esa clase. No hay crecimiento mayor a una clase, es decir, si yo tengo 50, el año que viene voy a tener 51, no puedo tener 60. No puedo pasar, si acá están los de 50, acá supongamos, están los de 50, yo no puedo pasar a la clase 4, sí o sí paso a la clase 3. ¿Ven? Este dice, no hay crecimiento mayor a una clase, es decir, que de la clase 1 se pasa a la clase 2, de la clase 2 se pasa a la 3, de la 3 se pasa a la 4. ¿Sí? No puedo pasar de la 1 a la 3 o de la 1 a la 4. Eso es lo que nos dice Leslie. Entonces, en este grafo del ciclo de vida, nosotros podemos decir, bueno, acá está la clase 1, la 2, la 3, la 4, todos pasan, los de 1 pasan. ¿Cuáles son las dos probabilidades que tenemos en una matriz o en un grafo? Recién lo veíamos. O pasan, o estos individuos que están acá, pasan acá o se mueren, que era el Q, ¿se acuerdan de recién? Son las dos probabilidades, no se pueden quedar acá. O pasan a la 2 o se mueren. De la 2 pasan a la 3 o se mueren, de la 3 pasan a la 4 o se mueren. Y los que aportaban en la fecundidad eran, habíamos dicho en nuestro ejemplo, eran la clase 3 y 4. Por otro lado, tenemos las matrices de Lefkovich, que obviamente la matriz surgió por Lefkovich en 1965. ¿Y qué es? ¿Cuál es la diferencia con la de Leslie? Que los individuos están estructurados o clasificados por tamaño.
Sí, en esto que decíamos, por ejemplo, en individuos modulares, que sea muy difícil establecer, salvo que nosotros los hayamos estudiado desde que nacen hasta que mueren, nosotros no podemos saber la edad. Entonces se estructuran por tamaño. Es decir, acá va desde 10 a 20 centímetros, desde 21 centímetros a 30 centímetros, ¿sí? Se va estructurando. Cada una de estas clases es por el tamaño que nosotros establecemos. Sí puede haber permanencia, porque perfectamente, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ir en un tiempo 1, o sea, puede ir dentro de un mes y el árbol no creció, sigue estando en el mismo tamaño. Entonces sigue aplicando a la misma clase porque no pasó. O sea, en este caso sí puede haber permanencia o estasis, que se llama a nivel de la terminología matricial. O sea, sí puede haber permanencia. ¿Cómo se grafica en nuestro ciclo de vida con esta S? ¿Sí? Que en nuestra matriz, entonces, sí sería la diagonal principal. En la diagonal principal, en una matriz de Lefkowitz, ya van a ver cuál sería S, porque de 1 a 1 sí se puede quedar. Entonces ahí va S1. ¿Sí? Y después no se preocupen. Lo ven. Entonces, en este modelo de Lefkowitz, estructuramos por tamaño, sí pueden permanecer en la misma clase, representado por el S. Entonces, en este caso, para una matriz de Lefkowitz, tenemos tres posibilidades. O se queda en su clase, o pasa, o se muere. ¿Sí? Son las tres opciones. Y el crecimiento o decremento, o retroceso, puede ser a cualquier clase. Es decir, yo mido el árbol. Bueno, mi árbol, este individuo, yo tengo toda mi población estructurada y la vengo estudiando y la vengo siguiendo y vengo mirando, por ejemplo, cómo el cambio, cómo el avance de la frontera agropecuaria está afectando el tamaño de esa población. No sé, cómo el sobrepastoreo está afectando, cómo el fuego, no sé, cualquier factor que yo quiera estudiar. Entonces yo estructuro mi población y yo digo, bueno, acá tenemos los individuos que van de 10 a 20 centímetros, de 21 a 20, y así vamos a estructurar. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo ir al tiempo siguiente, yo puedo ir al mes siguiente, cuando yo voy a hacer mi nuevo muestreo, para ver cómo se afectó mi tamaño poblacional. ¿Qué es lo que veo? Que en realidad el individuo que medía, que estaba en el rango de clase de edad, que estaba entre 20 y 30 centímetros, ahora mide 50. Creció. Bueno, pero el de 50, ¿dónde está? Está acá. Ese grupo de tamaño de 50 está en 3. Eso es lo que dice que el aumento puede ser más de una clase. Es decir, que de 1 yo podría pasar, acá no está representado, pero de 1 podría pasar a 3, de 1 podría pasar a 4. O sea que puede crecer y pasar a 2 categorías superiores o a 1, o a lo que sea, ¿sí? Porque es por tamaño. Y lo mismo el retroceso, porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, bueno, pensemos, por ejemplo, en una especie, las opuntias, ¿vieron? O todos los cactus que tienen como paletas. ¿Qué pasa si yo voy y mido? Digo, bueno, ¿cuántos cladodios tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces la clase 1 tiene entre 0 y 5 cladodios, la clase 2 tiene entre 6 cladodios y 10. Y cuando voy a muestrear, el individuo que tenía 10, ahora tiene 4. Porque se cayó, se rompió, pasó el viento, o el efecto del pastoreo está cortado. O sea, hay menos, cuento, y son 4 en vez de 10 que tenía. ¿Qué va a pasar con ese individuo? En vez de haber pasado, en vez de haber permanecido, o en vez de haberse muerto, puede retroceder. O sea, hay una cuarta opción. Pasa, se queda, retrocede o muere. ¿Está? Entonces, en la matriz de Lefkowitz, nosotros tenemos un montón de opciones, en general asociado a todo lo que pueden ser individuos de tipo modulares. Y en el caso de la de Leslie, los estructuramos por edad. Esa es la diferencia principal. Entonces ustedes piensan rápidamente, cuando tengan que dar un ejemplo, piensen si es por edad, entonces ya fácilmente la pueden estructurar y pueden saber si hay permanencia, si todos pasan. Es más fácil estructurarla cuando ustedes tengan un ejemplo en la cabeza para poder estructurarla esa población. Bueno. Nada, esto que me parece que es, bueno, estructurada por edad, el ciclo, no, y este es estructurado por tamaño, bueno, nada, ahí estaba el dibujito, esto no es lo mismo, no tiene nada. Bueno, estamos entonces con esto, con eso terminamos lo que son los modelos, ¿sí? O lo que es la dinámica poblacional. ¿Está?
Con esto no se preocupen, van a hacer la parte práctica, sino igualmente la vemos. Lo que sí tienen que saber es cuáles son las diferencias entre cada uno de esos modelos, cómo se usan, cuáles son sus supuestos, cuáles son sus parámetros, ¿sí? O sea, qué necesitamos saber para poder estimar el tamaño de la población. Por un lado, si son poblaciones estructuradas o no estructuradas, ya tenemos una gran diferencia, y en las estructuradas, cuáles son los dos modelos que podemos usar. En general, el modelo más usado actualmente es el modelo matricial, ¿sí? Es algo que se está usando mucho. Sin embargo, bueno, los modelos o sea, todos se usan, ¿no? Creo que en el práctico van a ver un ejemplo con un uso, no sé, con un uso forestal, por ejemplo, y entonces ven cómo pueden correr una matriz, cómo pueden hacer un modelo matricial teniendo en cuenta la estructura de esa población, estructurada por tamaños, y entonces cómo pueden correr una matriz y ver qué es lo que le pasa. ¿Qué es lo que vamos a ver siempre a través de los modelos? El resultado final es ver cómo cambia o no el tamaño de la población, ¿sí? Sea cual sea el modelo que usamos. Vamos a ir utilizando, definiendo cada uno de esos modelos basados en nuestros supuestos y siempre teniendo presente cuáles son las características de esas especies para poder saber si vamos a poder usar un modelo u otro. ¿Preguntas? Esto igual lo tienen que estudiar, lo tienen que decantar, lo tienen que ver en el práctico, pero... ¿Está? Sí, Paso, creo. paso a lo último. Bueno, ¿qué es lo último que tenemos? Las estrategias adaptativas. En realidad las estrategias adaptativas está planteada en la unidad anterior, pero a mí siempre me gusta verlo acá, porque vamos a ver cómo se clasifican las estrategias basados en lo que acabamos de ver en los modelos, en dos parámetros que acabamos de definir, por eso yo prefiero darlos recién ahora en las estrategias adaptativas. Lo que podemos ver en la foto, a simple vista, son, por ejemplo, en esta foto tenemos una selva, y entonces tenemos una vegetación muy característica, o sea, yo les puedo decir ambientes o decir especies, y ustedes aún cuando no sepan cuál es la estrategia, ya la conocen por toda la carrera, por todo lo que han visto, entonces cuando yo les digo selva, ¿qué describen? Entonces ustedes describen, bueno, plantas con mucha área foliar, muy grandes, altas, compitiendo básicamente por la luz, por ejemplo, una selva tropical. Bueno, no hay limitación de agua, pero sí hay limitación por luz, y entonces todas las hojas, o sea, tienen una gran producción de biomasa aérea hacia arriba, compitiendo por la luz, por ejemplo. Si yo les digo, ¿qué pasa en ambientes, por ejemplo, donde hay estaciones muy marcadas de, por ejemplo, entre fuegos? Entonces uno, o cómo es esta especie, por ejemplo, dice, bueno, dependiendo de cómo sea el ambiente, uno puede más o menos, también de lo que vieron en fisiología, en las fisiologías, identificar qué tipo de individuos pueden ser que tengan en un ambiente o en otro, describiendo el ambiente. ¿Sí? Acuérdense que podemos ver en función de las tolerancias que tienen las especies, los individuos de una población, de una especie, podemos ver, definir qué es lo que esperaríamos encontrar. Este puede ser un poco más confuso la de medio, pero este es un ambiente árido, entonces ustedes dicen, estas son plantas de estreses, de ambientes estresantes, tienen características, tienen una fisiología muy particular, por ejemplo acá tenemos las plantas CAM, y entonces ustedes rápidamente, si piensan en fisiología, les debería salir todas las características de tolerancias a los distintos estreses que vieron: estrés hídrico, estrés salino, estrés por nutrientes, estrés lumínico, ¿sí? Bueno, y por otro lado, si decimos las plantas, digo, las fotitos de abajo, decimos, bueno, acá tenemos ratas o roedores, una gran producción de crías, ¿sí? Si decimos ratas, conejos, ya imaginamos, mientras que por el otro lado tenemos elefantes, y entonces ustedes rápidamente que van a decir, no, hay pocas crías, con el tiempo que demoran en tener, tienen una cría, una sola, y demoran mucho tiempo, casi un año, ¿sí? Entonces hay algunas características de las especies que uno ya nos permite, sabiendo en qué ambiente viven, qué estrategias tienen para estar en esos ambientes. Entonces, algo que siempre tenemos que tener presente es que los recursos son limitados, ¿sí? Y entonces hay una suerte de compromisos siempre en la asignación de esos recursos. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos unos esquemas de posibles modalidades de asignación de recursos a lo que es mantenimiento, crecimiento y reproducción. Sí, lo estamos mirando a nivel de especie, ¿no?
Entonces uno dice, bueno, puede haber especies, fíjense acá, que si estos son la cantidad de recursos disponibles, decimos, bueno, ¿qué es lo que vemos? Hay una determinada cantidad de recursos que generalmente es constante, fíjense esta cajita, destinada a mantenimiento, ¿sí? Siempre se destina esa cantidad de recursos a mantenimiento. Fíjense que hay otra destinada a crecimiento y otra a reproducción. Pero si esto todo es lo disponible, fíjense cómo reproducción en algún momento hay menos crecimiento. ¿Por qué? Porque esos recursos que en vez de ser destinados al crecimiento son destinados a la reproducción. Eso es lo que están representando cada una de estas cajitas. ¿Ven que van cambiando sus tamaños? Entonces, ¿qué es lo que nos representa? La reproducción a expensas de recursos que previamente estarían asignados al crecimiento, porque esta rayita lo que hace, fíjense que acá se hace mayor, lo que está haciendo es utilizar recursos que hubiesen sido destinados al crecimiento. Acá fíjense que tienen distintas formitas, ¿sí? Tienen estas cajitas, van teniendo distintas formas en función de cómo son las características de la especie. O sea, hay especies que utilizan en algún momento recursos en vez de en crecimiento, en reproducción. Por ejemplo, en estos casos, en mayor cantidad de recursos, por ejemplo, si hay un periodo de lluvias, entonces cómo destinan más a reproducción, o a crecimiento, o a los dos, ¿sí? O sea, siempre piensen que las especies alocan o distribuyen sus recursos en función de sus características propias. Este ejemplo, el último, fíjense que es para el caso de especies anuales, entonces fíjense cómo viven un año, entonces tienen a mantenimiento muy poquito, un poquito más elevado al principio, pero después inicialmente invierten todos los recursos en crecimientos, y ya cuando entran en reproducción, casi todos los recursos van a reproducción, porque después se mueren, ¿sí? Entonces, siempre conociendo cómo son las características de las especies, nosotros podemos entender cómo es este compromiso entre los distintos procesos de su ciclo de vida. Y las especies tienen distintas características, es decir, los elefantes, por su tamaño, tienen una estrategia de reproducción distinta a la que tienen los roedores. Esto tienen que haber visto en física, esto tienen que haber visto en las distintas fisiologías. Este es simplemente un cuadro de esto, de lo que venimos hablando, cómo hay un compromiso, por ejemplo acá, entre el peso de semillas y el número de semillas por cápsula. Entonces hay un compromiso entre producir más semillas pequeñas o menos semillas grandes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en fisiología nosotros veíamos lo que era la alocación, o sea, quiénes eran fuentes y quiénes eran sumideros? Como decíamos que había competencia por esos recursos dentro de la misma planta, los mismos órganos están compitiendo por esos recursos, por esos nutrientes, por ejemplo. Entonces hay una serie de alocaciones cuando veíamos maduración de frutos, que hay un compromiso entre producir eso, frutos más grandes, ¿sí? Pocos frutos grandes o menos frutos pequeños, por ejemplo. Eso, lo que estamos tratando de representar ahora es ese compromiso, ¿sí? En este caso lo que representa es el número de anillos anuales, o sea, lo que sería crecimiento en función del número de conos, o sea, la parte crecimiento versus reproducción, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver que existen dos grupos o dos clasificaciones de las estrategias adaptativas, o las estrategias que tienen las especies. Por un lado, tenemos las estrategias según MacArthur, en 1967, él introduce dos estrategias. ¿Basadas en qué? Denominadas R y K. Fíjense que el R a ustedes les tiene que estar sonando de tasa intrínseca de crecimiento y más de crecimiento logístico. Y en K ya nos venía la densodependencia, y entonces uno ya podría decir, a ver, ¿quién puede ser un R estratega y quién puede ser un K estratega? Si yo, bueno, miramos las características y después me dicen de las fotos que yo recién les mostré, esto en realidad MacArthur habla de estas estrategias solo para animales, ¿sí? Después al final vamos a tratar de mirar cómo es si juntáramos los dos. Pero, entonces, los R estrategas, o sea, aquellas especies a las que él clasificó como R estrategas, decía que tienen una tasa intrínseca, bueno, de incremento natural, por eso se llama R,
Le encontramos en ambientes o climas impredecibles y son organismos de vida corta, con gran número de crías pequeñas y escaso cuidado parental. Mientras que la K estratega tiene una capacidad de carga o porte, viven en ambientes constantes y son organismos de vida larga, con poco número de crías y mayor cuidado. La pregunta es, ¿los roedores son R estrategas o K estrategas? ¿Qué les parece? Nomás con el último punto, mírenlo. Son organismos de vida corta, gran número de crías pequeñas y escaso cuidado parental, mientras que los K son pocas crías, mucho cuidado. ¿Dónde estarían los elefantes y dónde estarían los...? Acuérdense que no puedo leer los mensajitos, los chats, así que si alguien me está contestando por el chat, alguien me lo tiene que leer. Los elefantes serían K estrategia y los roedores S estrategia. Está bien. Igual, así es. O sea, si uno mira esta clasificación o estas características, uno diría, bueno, sí, obviamente un elefante es más K estratega que un roedor. Sin embargo, fíjense que acá dice que hay un continuo. Y entonces, como hay un continuo ambiental, estas son clasificaciones un tanto extremas, sin embargo, y es comparativo. Es decir, cuando uno habla que hay un R estratega es porque lo está comparando con un K estratega. ¿Sí? Porque si uno cambia la especie, o sea, un roedor respecto a las cucarachas, bueno, si lo voy a comparar con las cucarachas, los roedores son más K estrategas, probablemente que las cucarachas. Las cucarachas son más R estrategas. Entonces, siempre tienen que tener presente que estas clasificaciones son comparativas. Si estamos hablando de estas estrategias, que yo digo que es R estratega respecto de quién, que es K. Y hay un continuo. ¿Sí? Puede ser más R estratega, más K estratega. Son clasificaciones. Esto son características, lo tienen en la diapositiva del año pasado. Revisen, fíjense cómo serían las características del ambiente, en donde en general hay especies que son más R estrategas que K. Y cuáles son las características de cada una de esas especies. Fíjense, estamos hablando de especies que son estrategias, no estamos identificando ni considerando la especie en particular. Estamos hablando de estrategias, es decir, que hay muchas especies distintas que pueden tener la misma estrategia. ¿Está bien? No es que la especie fulanita, sultanita y menganita. No estamos hablando de especies en particulares, estamos hablando de conjuntos de especies que pueden tener una misma estrategia en un mismo ambiente donde ellas habitan, que es lo lógico. Es decir, si nosotros vamos al desierto, es muy probable que especies que son distintas, filogenéticamente distintas, que no son ni parientes, tengan la misma estrategia, porque están viviendo en el mismo ambiente y están condicionados por ese mismo ambiente, e históricamente o evolutivamente han evolucionado en un mismo ambiente, sometido a las mismas presiones de selección. ¿Está bien? Bueno, y lo último, ¿qué sería? Bueno, si nosotros a las tablas de vida llevamos, sí, que teníamos los tres, ¿cuál es más una R estratega o cuál es más una K? Es de esperar que las R estrategas tengan un tipo de curva de supervivencia de tipo 3, ¿sí? Mientras que las K tengan uno de tipo 1. Esto piénsenlo, lo ven en el práctico o después lo vemos en la práctica, no me quiero pasar del horario. ¿Sí? Podrían decirme por qué unas K estrategas tendrían más una curva de supervivencia de tipo 1 y unos R estrategas de tipo 3. Y esto es lo último, que es las estrategias adaptativas según Grime. Grime en realidad las define principalmente para plantas, pero también puede ser aplicada para animales. Él define dos conceptos. Uno es el de ajuste o adaptación al ambiente, que él dice, bueno, ¿qué es el ajuste o adaptación al ambiente? Son todas aquellas características o mecanismos por los cuales los organismos capturan energía e información del ambiente y las distribuyen en sus estructuras. Por ejemplo, apertura de estomas. Y la estrategia, eso es un ajuste o una adaptación al ambiente. Y él dice que la estrategia es todo el conjunto de características genéticas que pueden ser similares o análogas, que recurren entre especies y producen similitudes ecológicas. Es decir, tienen la misma estrategia, es esto que recién yo les estaba planteando, es decir, especies que viven en los mismos ambientes están sometidas a las mismas presiones. Entonces, probablemente tengan las mismas estrategias para sobrevivir en esos ambientes, y es lo que produce las similitudes ecológicas, aun cuando ellas desde la filogenia son muy distintas la una con la otra. ¿Vale? Bueno,
¿Qué otros conceptos? O sea, cuando él define estas estrategias, ¿sí? Según Grime, dice que todos los factores ambientales afectan la supervivencia de los organismos, pueden agruparse en dos grupos. O factores que están en el grupo de la alteración o las perturbaciones, son todos aquellos factores ambientales que provocan la pérdida total o parcial de la biomasa. Es decir, cualquier alteración, una alteración puede ser esto, un herbívoro, un patógeno, un incendio, o sea, todo aquel factor que haga perder la biomasa es una alteración o una perturbación. Mientras que un estrés son esos factores ambientales que restringen la producción fotosintética. ¿Sí? ¿Qué genera un estrés? El agua, la luz, los nutrientes. Todo eso genera en las plantas estreses. ¿Sí? Que cuando vieron en fisiología, vieron que había plantas que tenían capacidades de, a través de distintos mecanismos, tolerar esos estreses y poder vivir en esos ambientes. ¿Está bien? Entonces, finalmente, Grime, ¿qué dice? Bueno, con base en las alteraciones, es decir, que remueven la biomasa, factores que remueven la biomasa, y el estrés son factores que afectan la producción de biomasa, él dice que, bueno, que hay tres estrategias posibles. Si hay baja alteración y hay bajo estrés, es decir, una selva, es decir, en un ambiente donde en general no hay alteraciones y no hay estreses, ni por agua, ni por luz, ni por nada, ahí estarían especies que tienen una estrategia de ser competidoras, compiten. Por el contrario, si tenemos una alta alteración, o sea, ambientes donde están sometidos, por ejemplo, a fuegos recurrentes, ¿sí? Y hay poco estrés, es decir, lo único que está afectando a las plantas, a los individuos, a las especies que están ahí presentes es la alteración, es el disturbio. Pero no tienen ningún tipo de estrés, ahí están las especies que tienen una estrategia de tipo ruderal. Cuando hay baja alteración, es decir, no hay nada que afecte a la biomasa, ¿sí? Ya presente, pero sí hay un alto estrés, digamos, hay factores que están afectando a la producción, es decir, puede haber un estrés hídrico, un estrés salino, térmico, lo que sea, ahí están las que se denominan, las que tienen estrategias de tolerantes al estrés. ¿Sí? Y si son altas estas características, o sea, si hay alta alteración y alto estrés, pues entonces no hay nadie que pueda sobrevivir ahí, digamos, o sea, no hay estrategia posible, no hay mecanismo que les permita a una especie tolerar alteraciones o disturbios recurrentes y además que tengan estreses hídricos, lumínicos. ¿Está bien? Entonces ustedes lo que tienen en la diapo del año pasado, esto está ahí, yo se lo saqué de un libro, este es un libro en realidad de forrajes, pero está como muy completa, acuérdense, tienen determinadas características y entonces pueden clasificar si son competidoras, si son tolerantes al estrés o si son ruderales. Pero con base en las fotos, uno podría decir, ¿qué les parece la que está en la primera foto, que es una sola? ¿Qué tipo de estrategias, basado en cómo define Grime, esperarían que sea acá? ¿Competidoras, tolerantes al estrés o ruderales? En esta foto, estas especies que son. Y competidoras. Y sí, porque básicamente están compitiendo por la luz. ¿Sí? Entonces van a ver que tienen altas tasas de crecimiento, alta inversión en la parte aérea más que en la parte de raíces. Entonces hay un montón de características fisiológicas que tienen esas especies en general, todas, independientemente que no sean parientes las unas con las otras, que les permite estar en esos ambientes y poder mantener una población viable, es decir, poder crecer y reproducirse, o sea, que esos individuos crecen y se reproducen y tienen una población. ¿Sí? Que estábamos recién mirando cómo esa dinámica podía aumentar, cómo ese número de individuos podía aumentar o disminuir. En este caso es un ambiente más bien como sometido, por ejemplo, supónganse en las sabanas. Las sabanas en determinadas épocas del año, esos ambientes están caracterizados por fuegos. Entonces, todos los años, en determinados momentos, hay fuego. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Las especies que viven en esos ambientes con ese disturbio recurrente completan todo su ciclo de vida entre dos disturbios. Entonces tienen características particulares. O pueden pasar, por ejemplo, ese disturbio de otra manera, ¿sí? O sea, completan, no están de parte aérea, pero pueden estar, por ejemplo, en forma de semilla, ¿sí? Cuando viene
ese disturbio o eso desfavorable. Y por último, esta de acá, que es obviamente un cactus, es una especie tolerante al estrés, en este caso es hídrico y térmico, si se quiere. También podríamos tener tolerancia a ambientes muy fríos, ¿sí? En las zonas de los polos también sufren estrés. ¿Está? Entonces, esas especies, aun cuando tampoco sean parientes, tienen muchos mecanismos y muchas características que hacen que sean especies tolerantes al estrés. Entonces, ustedes fíjense, tienen ahí en la diapo del año pasado, y también lo tienen en el libro, cómo son las características de cada una de esas estrategias según Graham. Y lo que, con esto así terminamos, bueno, lo que también Graham dice, ¿se acuerdan que recién decíamos? Bueno, para MacArthur, que considera principalmente animales, hay un gradiente, hay un continuo en el ambiente, entonces uno puede ir teniendo como cosas intermedias, más o menos estrategas, según con quien nos comparemos. Para Graham es lo mismo, es decir, según el ambiente donde esté, habrá combinaciones de que algunas pueden ser más competidoras y menos competidoras, más rudelanes, más tolerantes, y esto es lo que nos está mostrando como este gráfico, donde en cada una de las esquinas tenemos las 3 estrategias bien definidas, y en el medio, según cómo sea ese ambiente, podemos tener también especies ruderales con especies tolerantes, es decir, uno va a los ambientes estresantes y no todas son tolerantes al estrés. Hay algunos que no son tolerantes al estrés, pero pasan el estrés de otra manera. O sea, cuando viene el estrés, por ejemplo, cuando no hay lluvias, pasan en estado de semillas o de bulbos. Y cuando ya vienen las lluvias, se reproducen. Entonces lo que hacen es como cambiar su fenología para ajustarse a evitar el estrés. ¿Sí? Entonces esas son distintas estrategias que van teniendo las distintas especies, y esto es lo que nos está mostrando, que en realidad Graham clasifica esos 3 grandes grupos, que tienen características distintas cada uno, pero que bueno, según el ambiente también puede haber tolerantes, ruderales, ¿sí? Bueno, y en que este sí les prometo que es el último, lo que tenemos es una comparación. Si nosotros quisiéramos poner las 2 estrategias de Graham y de MacArthur en un mismo gráfico, mirar las cuales se parecen a cuáles, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos para MacArthur tenemos las K estrategas y acá las R estrategas, y acá tenemos para Graham en función del estrés y de la alteración. Para Graham teníamos las ruderales cuando tienen un alto nivel de alteración, las tolerantes al estrés cuando tienen un alto nivel de estrés, y las competidoras que estarían con bajos niveles de las 2 cosas. Las K estrategas están más similares a lo que serían tolerantes al estrés, mientras que las ruderales a unas R estrategas. ¿Sí? Bueno, y hasta acá llegamos. Profe, ¿y esa FR del gráfico, a qué se refiere? Esa es la frecuencia, donde uno, basado en función del ambiente, a ver, perdón, voy a volver a compartir. Ay, no lo estoy compartiendo, ¿no? Ay, no sé qué hice. No, Ay, no, pero bueno. A ver, espérate, la comparto ahí aunque sea chiquita. Ya saben que soy bastante inútil con esa. ¿Ahí está? Sí. Esta es la frecuencia, o sea, la cantidad, por ejemplo, de especies R estratega o K estrategas que hay en función de los niveles de cada uno de estos estreses. ¿Sí? Entonces, en general, en ambientes que tienen más nivel de estrés, hay especies más K estrategas que en ambientes que tienen alta alteración. ¿Sí? Claro. Acuérdense que las alteraciones son alteraciones repetidas, entonces las especies que están ahí tienen que reproducirse y hacer todo su ciclo entre esos 2 eventos. ¿Sí? En cambio, imagínense un cactus en un ambiente de estrés hídrico, toda la inversión que tiene en esa estructura y la cantidad de años que viven ahí, y entonces, bueno, con relación a la frecuencia uno... Ojo, estos son cosas relativas que se arman, así decir, bueno, si uno trata de llevar 2 estrategias que plantearon distintos ecólogos basados en distintos organismos, a ver cuáles se parecerían más, es decir, un K-estratega más, en qué tipo de ambiente estaría, probablemente esté más en ambientes que tienen más niveles de estreses, más altos niveles de estreses que, no sé, qué sé yo, apoderar. ¿Está bien?
Pero bueno, esto es simplemente como para mostrarles cómo se puede más o menos compaginar o pensar en los ambientes, porque en realidad uno, ¿qué es lo que tiene? Uno va a un ambiente, a un lugar y tiene distintas especies, y cada una de esas especies tiene una estrategia que le permite, o que le permitió a lo largo de su historia evolutiva, tener una población viable, es decir, poder crecer y reproducirse y seguir ahí. ¿Sí? Tener mecanismos que les permitan estar ahí con todos esos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del nicho tan importante, del nicho efectivo? Son todas esas combinaciones, ese hipervolumen de n dimensiones donde están todas las condiciones, todos los recursos, todos los otros organismos, todos actuando, interactuando de manera simultánea, donde una población está. Pero ahí tenemos animales, tenemos plantas, entonces si uno quisiera, con base en las estrategias adaptativas, uno podría decir, bueno, este es más estratega, este es más, pero el ambiente es similar para los dos, ¿sí? Es decir, en una sabana, bueno, hay elefantes, hay estos individuos, hay estas plantas, el ambiente es similar, es el mismo para ellos, y bueno, uno diría, bueno, pero este es más estratega, este. Lo que no significa, de nuevo, es que cuando uno tiene estas clasificaciones, sí o sí diga, ah, no, este es K y no hay más. No, depende con quién yo la estoy comparando, es decir, en un mismo ambiente puede haber K estratega y R estratega. ¿Sí? Con esto me quiero referir de que uno no decía, ah, no, los elefantes nunca se cruzan con los ratones, con los roedores, ¿está bien? Tienen distintas estrategias. ¿Está? Claro, sí, sí, gracias, profe. Sí, o sea, no, decía, ah, no, ¿dónde está este? No está este, ¿dónde está este? No, siempre piense que las clasificaciones son subjetivas, que alguien las establece de tal manera que permiten interpretar o estudiar de una manera. ¿Sí? Las estrategias en general siempre están agrupando especies eso, que tienen los mismos mecanismos parecidos o estrategias que le permiten en un mismo ambiente ser exitosas, poder sobrevivir y reproducirse, mantener esas poblaciones viables. Sí, aun cuando no tengan nada que ver. Por eso hablaba de las similitudes ecológicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si vieron en fisiología animal todo el tema de cuando, o sea, por qué, por ejemplo, ambiente acuático típico o ambiente aéreo típico. En el acuático uno puede tener mamíferos, peces, o sea, tiene distintos linajes que no son parientes y sin embargo tienen las mismas estrategias para vivir. Tienen, por ejemplo, aletas. Y uno es un tiburón, que es un pez, y el otro es una ballena, que es un mamífero. Ese ambiente, a lo largo de la historia evolutiva, moldeó, ¿sí?, que aquellos individuos que tuvieron esas aletas tuvieron mayor éxito reproductivo que los otros, y entonces fueron características que se fueron seleccionando, de manera, o sea, fueron presiones de selección que fueron operando sobre todos los individuos, las especies que estaban ahí, fueron moldeando eso. Entonces una característica típica de los ambientes acuáticos es la presencia de aletas. ¿Sí o no? Aun cuando ellos no sean parientes. Estas son estrategias. ¿Estamos? Sí, profe. Igual ahora ya estamos en horario de consulta, así que acuérdense que la consulta de ecología es terminada la teoría. Ahora de 4 a 5 tenemos horario de consulta, así que si quieren seguir, si quieren preguntar de esto o de temas anteriores o dudas que tengan de lo que quieran preguntar, estamos ya en horario para. Esto del día de hoy les puede parecer denso, y es denso. Es denso. Todo lo que es dinámica poblacional, lo que es modelo, es denso. Así que traten, por favor, de dedicarle tiempo, de hacer sus esquemas, de buscar especies. Acuérdense, siempre traten de buscar especies que les permitan ejemplificar lo que ustedes quieren estar contando. ¿Sí? Y entonces ármense sus resúmenes, sus cosas, después lo mismo lo van a ver en el práctico, pero es un tema bien. ¿Y seguimos utilizando el Vegón para este tema, profe? Sí, sí.